Hola, creo que estoy ya en el aire. Soy Penélope Márquez, directora de la empresa Fórmate en Red, y os he invitado a este webinario sobre la metodología de simulación de empresa, en el que os explicaré en una primera parte cómo se organiza el aula, cómo configurar las empresas dentro del aula y algunas recomendaciones. Y también haré una segunda parte en la que os hablaré de lo que es la metodología propiamente dicha. Es decir, de qué es la metodología de simulación de empresa, cuál es el ámbito en el que se aplica, en los tipos de formación que se puede aplicar, qué tareas son las que se desarrollan en cada departamento, os explicaré el sistema de rotaciones y las ventajas de esta metodología y de utilizar una plataforma online frente al sistema más tradicional. Quería comentaros que es la primera vez que hago un webinar en directo. He hecho algunos vídeos grabados y editados y muchos manuales y tengo mucha experiencia en formación presencial, pero lo que es un webinar en streaming es la primera vez que lo realizo. Entonces, bueno, esperemos que todo marche bien. Voy a compartir mi pantalla. En primer lugar, vamos a empezar por la parte la primera parte, lo que os comenté de la organización del aula y demás. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, en primer lugar vamos a ver los trabajos previos que hay que realizar antes de empezar la simulación propiamente dicha. Vamos a ver cómo se organizaría el aula. Esta metodología, la metodología de simulación de empresa, es una metodología muy creativa, con lo cual las indicaciones que yo os dé en este seminario no son leyes, sino que cada profesor luego le puede poner la imaginación que quiera. ¿Vale? En principio, el organigrama que tiene que tener cada empresa simulada, el básico es gerencia, que es el que dirige la empresa. Teníamos un departamento comercial en el que se puede dividir en compras y en ventas. Hay un departamento contable que puede también, a su vez, dividirse en contabilidad puramente, impuestos y un subdepartamento, digamos, de tesorería. Y luego tendríamos el departamento de recursos humanos, que es un departamento, digamos, interno. ¿Cómo se distribuyen los alumnos en cada empresa? Hay muchas maneras de hacerlo. Normalmente, bueno, el gerente es el que está al frente de cada empresa. Tenemos, por ejemplo, os hago aquí la presentación del caso de una empresa simulada con 2 alumnos, en el que un alumno llevaría toda la parte comercial, compras y ventas, y otro alumno llevaría el departamento económico, financiero o contable y la parte de recursos humanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de otra empresa en el que hubieran 3 alumnos, ¿vale? Entonces, el formador que hace de gerente, como siempre. En este caso, por ejemplo, un alumno podría estar en comercial, compras y ventas, otro alumno podría llevar todo lo que es la contabilidad y un tercer alumno llevaría los recursos humanos. Vamos al caso de 4 alumnos. Como veis, esto es muy flexible. El departamento comercial podría constar de 2 alumnos, uno en compras y otro en ventas. El departamento contable podría tener ese tercer alumno y un cuarto alumno en recursos humanos. O incluso en el caso, un momentito, en el caso de 5 alumnos, pues podríamos tener en compra un alumno, en ventas otro, dividir el departamento contable en contabilidad y fiscalidad, en el que habría un tercer alumno, tesorería un cuarto alumno y el departamento de recursos humanos, en el que estaría el quinto alumno. ¿Qué recomendaciones hacemos nosotros a la hora de organizar a los alumnos por empresa? Primeramente, si hay muchos alumnos en una sola empresa, va a haber poca carga de trabajo. Es decir, puede ser que se queden, digamos, sin tarea, porque por mucho que se parcele el trabajo, hay veces que no hay tanto movimiento. Y luego también, si hay demasiados pocos alumnos, el profesor tendrá que gestionar demasiadas empresas, con lo cual puede convertirse en mucho trabajo para él. Si estáis pensando en el caso de una formación enfocada a emprendedores, se podría crear una empresa para cada alumno. Si no queremos sobrecargar, como ya os digo, demasiado al profesor, lo que se puede hacer es que, aunque, como ya explicaré después, el sistema de rotaciones, aunque un alumno esté en un solo departamento, luego rotará a los demás. Con lo cual, cuando acabe la actividad formativa, el alumno habrá pasado por todos los departamentos. Y como emprendedor, como acción formativa encaminada a los emprendedores, tendrá una idea bastante general de cómo funciona la empresa. ¿Vale? Entonces, recomendamos
que no haya ni demasiado. Yo personalmente me gusta que en cada empresa simulada haya entre 4 y 5 alumnos más, ¿vale? Uno por departamento, incluso dividir algún departamento en dos y repartir las tareas. Es lo que yo recomiendo. Luego, ¿cómo se configuran las empresas? ¿Qué tareas hay que realizar a la hora de constituir las empresas? Bueno, pues los alumnos tienen que pensar en qué actividad van a querer que su empresa desarrolle, el nombre que le quieren dar a la empresa, diseñar un pequeño logotipo con los colores corporativos y demás, y luego, bueno, inventarse el CIF. Las actividades se pueden determinar, pues yo qué sé, se puede hacer un estudio de qué actividades son las más habituales en el entorno, en la zona geográfica, o establecer una serie de actividades, por ejemplo, que sean complementarias unas de otras, como ya veremos. Y yo recomiendo también que esto sea un trabajo de equipo, es decir, que una vez que se hacen los grupos en el aula, los alumnos en un trabajo de equipo decidan todas estas cosas, para que, digamos, desde el principio se sientan integrados en un proyecto común. ¿Qué advertencias o qué recomendaciones damos nosotros en el tema del diseño de la empresa? Es bueno que penséis en actividades que interactúen entre ellas, es decir, que generen interacción o sea, actividades, digamos, complementarias, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se podría montar en un aula un catering, se podría montar una empresa que fuera un cash, una empresa que venda al por mayor, se podría montar una lavandería, se podría montar una empresa de menaje de hogar, que venda menaje de hogar. Entonces, estas empresas entre sí, digamos que tienen una actividad en común, con lo cual pues se dinamiza mucho más la actividad de simulación de empresa. También recomendamos, digamos, o quitamos la preocupación de que si no encontráis actividades complementarias, el profesor siempre puede forzar situaciones para que las empresas comercien entre ellas. Yo sé que en la vida real hay empresas, digamos, de sectores que son totalmente diferentes y que en la vida real no comerciarían, pero en la simulación de empresas se pueden forzar situaciones echando un poquito de imaginación que digamos, que den lugar a ese tipo de comercio. Os pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos una herboristería, una de nuestras empresas simuladas es una herboristería, le podemos plantear a nuestros alumnos de la empresa de herboristería que queremos hacer un regalo a nuestros clientes. Y entonces les podemos plantear, por ejemplo, que queremos regalarle una cesta con frutas frescas, una cesta serigrafiada con nuestro logotipo. Entonces, ahí la herboristería, digamos, estamos forzándole a comerciar con empresas como sería, por ejemplo, una empresa de envase y embalaje, es decir, los alumnos tendrían que buscar una empresa que se dedique para comprar esas cestas para este hipotético regalo. Tendrían que comerciar con una papelería o una imprenta que les haga la serigrafía de la cesta y también con una frutería, que por ejemplo en este caso, pues, digamos que la herboristería y la frutería pues no tendrían mucho que ver en la vida real. Entonces, tirando un poco de imaginación, no os preocupéis que seguro que podemos fomentar la actividad comercial entre empresas que en la vida real parece que nunca comerciaréis. Es tirar un poquito de imaginación. ¿Qué más tendrían que elaborar los alumnos? Pues tendrían que elaborar el catálogo de productos, ¿vale? El catálogo, bueno, debe estar formado por una imagen del artículo, una referencia que ellos inventarán, una descripción. Bueno, la imagen no lo he comentado, la imagen la pueden descargar de internet, pueden buscar imágenes de artículos similares. La referencia, como os he dicho, se la inventarían, una descripción del artículo, el precio, que también pueden hacer un pequeño estudio de mercado para ver en el mercado cuánto valen esos artículos que ellos quieren vender en su empresa simulada, y también establecer unas condiciones comerciales de venta, transporte y demás. ¿Qué recomendaciones hacemos nosotros desde el punto de vista del catálogo? Primeramente, que no tenga más de 10 o 12 artículos. Un catálogo muy extenso no añade nada a la actividad formativa. Es decir, porque nosotros en vez de 2 páginas, nuestro catálogo en vez de 2 páginas tenga 25 páginas, eso no va a redundar en una mayor calidad de la formación impartida. Y por mi experiencia os digo que los alumnos miran en la primera hoja o la segunda hoja del catálogo y no profundizan a no ser que busquen algo muy concreto. Con lo cual, con 10, 12 artículos
Estamos trabajando con variedad de artículos, les permite controlar el stock, por ejemplo, a la hora de controlar el stock, de una manera un poquito más fácil y además no les complica tanto ni les lleva tanto tiempo elaborar este catálogo. Entonces, os recomendamos que no tengáis más de 10-12 artículos en cada catálogo. Y luego también es muy interesante que cada catálogo, o sea, cada empresa simulada venda tanto artículos como servicios. Los artículos es lo que puede parecer más interesante desde el punto de vista de la simulación de empresas, porque vender artículos, digamos, lo que es una empresa comercial, puramente comercial, es muy interesante porque esto permite a los alumnos, por ejemplo, pues realizar el control de stock, que en una empresa de servicios pues no hay. ¿Qué ocurre? Que sabemos todos que la gestión administrativa de una empresa que vende artículos y de una empresa que vende servicios es muy distinta. Entonces, para que los alumnos no pierdan la oportunidad de prepararse o de formarse en estos dos tipos de empresas, nosotros podemos crear una empresa simulada, siempre puede vender artículos y seguro que podemos inventarnos, digamos, un servicio asociado a esa actividad. Por ejemplo, se me ocurre una empresa que, por ejemplo, una empresa que venda productos de limpieza, ¿vale? Una empresa que vende artículos que son productos de limpieza, fregona, líquido, lejías y cosas de estas, también puede prestar un servicio de limpieza de oficina. Con lo cual, así los alumnos no solamente se forman en el tema del control de stock y todo lo que conlleva la empresa puramente comercial, sino que también se preparan para, por ejemplo, conocen lo que es un contrato de prestación de servicios, lo que es una facturación de servicios y la contabilización de servicios, de prestaciones de servicios. ¿Vale? Entonces, siempre aconsejamos que los catálogos no tengan más de 10-12 artículos y que además siempre incluyáis algún servicio, de manera que los alumnos puedan ver cómo funciona tanto una empresa comercial como una empresa que presta servicios. Como ya os comentaba, acabamos de ver cómo se organiza el aula en la simulación de empresas, cómo se configuran las empresas simuladas, ya hemos dado recomendaciones, ¿vale? Que a la hora de elegir las actividades tengáis en cuenta que digamos que tengan interacción entre ellas, que cuando hagáis el catálogo, por ejemplo, pues no metan más de 10 o 12 artículos, que prestéis tanto, o sea, que vendáis tanto artículos como servicios. Y también sí que os aconsejo, y os lo he comentado al principio, que todo esto se haga en una actividad de equipo, de grupo, es decir, que los alumnos trabajen todo esto en equipo, porque así digamos que la empresa la crean ellos y todo esto forma parte de una actividad de conjunto, con lo cual desde el principio se van a sentir integrados. ¿Vale? También podéis practicar, por ejemplo, se me ocurre en el aula, en este proceso, digamos, previo a lo que es comenzar la simulación de empresa propiamente dicha, podéis también hacer lo que sería la constitución de la empresa, podéis darle para que redacten unas escrituras, la documentación a presentar en el registro, todas esas cosas que se generan al comienzo de una actividad, ¿vale? Todo esto puede formar parte de lo que es el arranque de la simulación de empresa, ¿vale? Vamos a ver a continuación la segunda parte, en el que os hablaré de lo que es la metodología de simulación de empresa en sí, ¿vale? Voy a volver a compartir pantalla para poneros otra pequeña presentación. Vale. Vamos a ver en qué consiste la metodología de simulación de empresa, ¿vale? Siempre es aprender haciendo, ¿no? Porque en ella se trata de que el alumno aprenda las actividades que se desarrollan en la empresa real, en el departamento de administración, haciendo las tareas administrativas correspondientes. Entonces, damos un salto de lo que es la formación teórica, el alumno salta de lo que es de la teoría a la práctica, enfrentándose a documentos reales y actividades reales. Vamos a ver primeramente qué es la metodología de simulación de empresa. Como ya os he comentado, en el aula se crean varias empresas y la idea es que comercien entre ellas. Con esto se crea como un micromercado en el que las empresas se supone que al sumergirse en él, pues interactúan con las otras empresas. Con lo cual se trata de que se den las situaciones
que se dan en la empresa real. Hablamos tanto del comercio como de los errores administrativos que se producen, errores en los cobros y en los pagos. Aquí se trata de que el alumno aprenda cada día al frente de su departamento con sus errores y con sus aciertos, ¿vale? Entonces, crearíamos en nuestro aula una o varias empresas. Yo recomiendo, como os he dicho en la primera parte, que sean varias empresas y que comercien entre ellas. ¿Qué funciones haríamos? Bueno, pues el profesor de la asignatura o que esté dando el curso que sea, pasa a ser el gerente de estas empresas. Y los alumnos son los empleados de cada una de ellas, en los que estén situados. ¿Dónde se puede utilizar esta metodología? Esto es una cosa que me gusta siempre hacer hincapié. La metodología de simulación de empresas se puede aplicar en cualquier ámbito de la formación en la que se impartan materias relacionadas con la administración de empresas. Por ejemplo, certificados de profesionalidad, formación profesional para el empleo, todo lo relacionado con la familia de administración y gestión de empresas. En cualquier actividad relacionada con el emprendimiento, porque enseña al alumno a dirigir y a gestionar su empresa. En la formación profesional reglada, instituto público, privado, concertado, todo lo que es la formación profesional reglada, grado medio y grado superior de administración de empresas. Y cualquier curso privado. De hecho, yo, por ejemplo, he impartido cursos de contabilidad en academias privadas, cursos de contabilidad con esta metodología. Al principio he dado una parte teórica en la que, bueno, enseñas un poco a los alumnos como la contabilidad básica, pero luego el resto del avance en el conocimiento ya se produce con el alumno frente a un departamento de contabilidad, recibiendo documentos bancarios, contabilizando facturas y demás. Entonces, el alumno va construyendo el conocimiento sobre documentos reales y situaciones reales. Entonces, quiero que quede claro que esta metodología no solamente se emplea como tradicionalmente se ha hecho en simulación empresarial y empresa en el aula, que son asignaturas de los ciclos superior y de grado superior y medio de formación profesional, sino que se puede aplicar en cualquier tipo de formación relacionada con la administración y gestión de empresas. ¿Qué tareas principales se desarrollan en la simulación de empresas? Bueno, hemos visto en la parte anterior el organigrama básico de cada empresa simulada. Os he comentado que esto es, digamos, toda la metodología que estoy explicando es muy flexible, con lo cual lo dejamos un poco también al criterio de los profesores, ¿vale? Pero bueno, de forma estándar, normalmente la empresa está formada por un gerente, que es el profesor. Hay un departamento comercial que se suele dividir en compras y en ventas, con lo cual serían, digamos, dos subdepartamentos o dos áreas dentro del departamento. Hay un departamento contable que también se puede dividir, como os he comentado antes, en un subdepartamento o área de contabilidad y fiscalidad y en otro área de tesorería, de control de cobros y pagos, y un departamento de recursos humanos que, como ya sabemos, es un departamento interno. Este departamento, digamos, que no interactúa con el resto de empresas del mercado, ¿vale? Vamos al área o al departamento de compras. ¿Qué tareas principales se desarrollarían en el departamento de compras? Siempre tenemos que pensar qué es lo que hace un empleado del departamento de compras de una empresa real, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, buscar y contactar con proveedores, quién me va a vender mis mercancías y otros elementos que necesito para el desarrollo de mi actividad, cosas de papelería o lo que necesite. También me voy a dedicar, si estoy en un departamento de compras, voy a hacer esos pedidos, ¿no? Una vez que contacto con los proveedores, pues tengo que hacerles pedidos, gestionar esos pedidos, comprobar los albaranes y las facturas que me llegan para ver en albaranes que la mercancía es correcta, que coincide con el pedido que hemos solicitado, que las fechas de entrega se respetan. En las facturas, pues que se respetan las condiciones comerciales pactadas, digamos, precios, descuentos, que la forma, digamos que la factura es correcta en su forma, que contiene todos los elementos para hacer una factura legal y todas estas cosas. Y también controlar el almacén, entre otras actividades, ¿vale? El alumno que esté en el departamento de compras debe controlar el stock, estar pendiente y hacer pedidos cuando los stocks caigan bajo mínimo. Y también cuando el alumno de venta pues le solicite, por volumen de venta, pues le solicite que aumente el stock de algún artículo.
¿Qué haría el alumno que está al frente del departamento de ventas? Bueno, estas tareas principales podrían ser, por ejemplo, pues hacer campañas de marketing y publicidad, ¿vale? Deben promocionar, deben aprender a promocionar sus artículos, pueden hacer promociones de ciertos artículos, por ejemplo, que haya un stock muy alto y quieran darle salida, se pueden hacer descuentos, pueden aprender a hacer folletos para lanzar estas campañas, cartas de presentación a los clientes. También tendrán que recibir los pedidos y gestionarlos, los pedidos que le vayan entrando de clientes. Deberán elaborar albaranes y facturas de acuerdo con los pedidos recibidos, comentar a los clientes posibles incidencias que haya, como por ejemplo que hayan rupturas de stock y no podamos enviar algún artículo, habrá que comunicarle al cliente que nos falta ese artículo por si quiere esperar a que le enviemos todo o le enviemos parte del pedido. Por ejemplo, emitir informes comerciales, si el gerente, en este caso el profesor o profesora, le solicita que haga un informe, por ejemplo, de ventas del mes o qué clientes han comprado más, pues deben ser capaces de emitir estos informes comerciales. El alumno que está al frente del departamento de contabilidad, principalmente, pues tiene como función contabilizar la documentación que le llega de los otros departamentos, ¿vale? Aquí lo bonito una de las cosas más bonitas de esta metodología es que los alumnos van aprendiendo el circuito documental que hay en la empresa, porque aprenden a recibir, saben desde dónde sale cada documento y luego por dónde tiene que circular y dónde acaba. Entonces, por ejemplo, en el caso de una factura de venta, pues la emite el alumno de ventas, pero luego tiene que pasarle una copia a contabilidad lo contabiliza, luego lo tiene que pasar para hacer la gestión de cobro o de pago y posteriormente va al archivo. Entonces, este circuito documental, los alumnos, cuando están con esta metodología y pasan por todos los departamentos, finalmente les queda muy claro, porque como han estado en todos ellos, saben de dónde viene la documentación y a dónde va. ¿Vale? Controlar los cobros y pagos, volviendo al departamento de contabilidad, pues controlar los cobros y pagos, cuando haya facturas emitidas y recibidas, pues el alumno que esté en contabilidad debe estar pendiente de que le paguen y hacer las gestiones de pago que correspondan a las facturas que debemos, controlando vencimientos, respetando las formas de pago que nos solicitan nuestros clientes, proveedores y demás. Realizar las operaciones bancarias pertinentes, es decir, si hay que pagar una factura por transferencia, pues habrá que hacer una transferencia, habrá que emitir un cheque cuando haya que pagar por cheque, habrá que girar un recibo pues cuando haya que cobrar por recibo, ¿vale? Y elaborar los impuestos, entre otras actividades. Estos son solamente, digamos, las principales. Bueno, el alumno debe saber qué es el modelo de IVA, cuál es el modelo de IRPF, tiene que saber confeccionar esos modelos, tiene que conocer los plazos de presentación, aunque sí que os digo que en la simulación de empresas los plazos se acortan mucho, es decir, en la vida real los trimestres, los impuestos se suelen presentar de forma trimestral, por lo menos en la PYME y en la micropyme, pero en la simulación de empresas os aconsejamos que lo hagáis, que acortéis los plazos, ¿vale? Porque entonces no todos los alumnos van a llegar a elaborar un documento, un impuesto. Con lo cual es bueno, pues yo que sé, que establezcáis que, aunque le expliquéis que eso se haría de forma trimestral en la vida real, pues que a la hora de hacer los impuestos lo hagáis, por ejemplo, mensualmente, para que cuando acabe la acción formativa, todos los alumnos hayan elaborado en algún momento los impuestos. ¿Vale? Ya eso depende también de la duración de la acción y depende también de lo que vayáis a profundizar en los conocimientos o en las materias. ¿Qué más? Pues el alumno del Departamento de Recursos Humanos, que ya os decía que este departamento es el que quizás le da más trabajo al profesor, porque como no interactúa con el resto de empresas, no tiene relación con el resto de empresas, porque es un departamento interno, pues digamos que está un poco a expensas de lo que el profesor genere de tareas. Es decir, los alumnos tendrán que realizar contratos y ceses, emitir nóminas, registrar incidencias diarias, emitir listados de costos, presentar al SEPE a la administración correspondiente, presentar los contratos, todas estas cosas. Entonces, es el profesor, en este caso, en el Departamento de Recursos Humanos, el que, digamos, que inicia estas actividades. Es decir, es el profesor el que tiene que decir, bueno, pues vamos a contratar a esta persona y le tenemos que dar los datos, vamos a
pues esta persona se ha torcido un tobillo en la oficina, o esta persona, bueno, pues está embarazada y ha cogido una baja maternal. Todas esas situaciones, digamos, es el profesor el que las tiene que plantear. Con lo cual, este departamento quizás sea el que tiene más trabajo, digamos que depende más de la actuación del profesor. Los otros departamentos podréis comprobar si aplicáis esta metodología que fluyen por sí solos. Entonces, bueno, luego os explicaré que tenemos un área de descargas de material en el que hay bastante documentación sobre recursos humanos para que, bueno, para que digamos este trabajo, para descargaros un poco de este trabajo. Por ejemplo, tenemos modelos de, digamos, lo que presentaríamos si viniéramos del médico porque nos hemos torcido el pie haciendo deporte, como el documento que tenemos que presentar porque estemos por baja maternal, todas esas fichas, digamos, las tenemos elaboradas para que las podáis descargar. Entonces, bueno, este departamento es interno, como ya comento, pero luego la actividad la desarrollan los alumnos. Una cosa que me suelen preguntar, antes de pasar a otra cosa, que me suelen preguntar los profesores, es el tema de los programas de gestión. Programas de facturación, control de almacén, programas de contabilidad, programas de gestión de recursos humanos. Nosotros recomendamos que utilicéis programas estándar, programas que hay en el mercado. También podéis hacerlo si el nivel formativo es muy bajo de vuestros alumnos. Lo podéis hacer a través de hojas de cálculo Excel, que de hecho nosotros tenemos plantillas también, modelos de factura, modelos de Albarán y todo esto. En la medida de lo posible os recomendamos que utilicéis programas de gestión. Los hay gratuitos, como los productos del Sol, que si queréis, cuando os envíe el enlace, porque este vídeo luego lo subiremos para que podáis verlo cuando queráis, si queréis compartirlo y demás, os enviaremos también el enlace a esta página. Este producto, el Contasol, Factusol y Nominasol, son productos gratuitos y se ven cada vez más en la empresa real. El alumno debe enfrentarse a aplicaciones que se den en la vida real. Entonces, es bueno que utilicen este tipo de programas, porque hoy en día en la realidad no se utiliza el Excel, ¿vale? Luego están los programas de SAGE y los de Contasol, Contaplus, Factura Plus, Nómina Plus, que son de pago. Entonces ya un poco dependiendo del nivel. Vamos a ver lo que es el sistema de rotaciones, ¿vale? Cómo funciona el sistema de rotaciones. ¿Qué es el sistema de rotaciones? Ya os he hecho referencia en algún momento a esto, ¿vale? De partida, cuando creamos la empresa y ya está todo en marcha, ya hemos creado el catálogo y todo eso, y el profesor dice, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? El profesor decide, o decide el profesor, o cada alumno lo elige, porque realmente luego van a ir rotando. ¿En qué departamento quiere estar de partida? Entonces, cada alumno se coloca en su departamento y empezamos a realizar las actividades del día a día, las actividades que os he comentado. Empiezan a comerciar entre las empresas y empieza a generarse documentación, empieza a circular la documentación por la empresa y todo lo que ocurre en el día a día de la empresa real. Cuando pasa un tiempo prudencial, eso lo establece el profesor, también viene un poco limitado por la duración de la acción formativa, el alumno rota de departamento. La idea es que después, una vez finalizada la acción formativa, dure 7 meses o dure 3 meses, cada alumno haya estado en cada uno de los departamentos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que adquieran los conocimientos y las destrezas necesarias, afines a cada departamento, y además, como al final han pasado por todo, tienen una visión de conjunto muy interesante sobre el funcionamiento de la empresa. Esto los capacita tanto para ser expertos, digamos, en algún día en un departamento concreto, como para ser muy polivalentes y poder ser, por ejemplo, en la micropyme normalmente no hay una empresa en venta, un trabajador en venta, uno en compra, sino que uno lo lleva un poco todo. Entonces, esta forma de enseñar los capacita para esas dos situaciones, porque ellos conocen las tareas de cada departamento, pero además tienen una visión de conjunto muy clara del funcionamiento de una empresa. Con lo cual, los convierte en especialistas y a la misma vez en polivalentes. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Bueno, las ventajas ya las he ido indicando por el camino, ahora las podemos ir recogiendo, ¿vale? ¿Por qué utilizar esta metodología? Bueno, la metodología, evidentemente, cuando tú haces algo, se aprende más rápido y mejor. Mejor que lo que se oye,
y mejor que lo que se ve, ¿vale? Y además es mucho más ameno. Es totalmente práctico, con lo cual es más real. Está más cercano a lo que el alumno se va a encontrar. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando hablo de esta metodología, que a mí me encanta, pongo como ejemplo cuando yo terminé de estudiar, yo estudié empresariales y cuando empecé a trabajar en una empresa de contable, fue la primera vez que yo vi una factura y un documento del banco. Cuando yo me senté en ese departamento de contabilidad, era la primera vez que yo veía un documento real. Y yo estaba ya, venía de 3 o 4 años contabilizar, pero nunca me había enfrentado a un documento real, ¿vale? Entonces, aquí el alumno aprende contabilidad, pero luego va a contabilizar sobre una factura, no sobre un supuesto tipo compra no sé cuánto, vende no sé cuánto, al que todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión, ¿vale? Entonces, totalmente práctico. Con documentación real, como os estoy diciendo. El alumno va a trabajar sobre facturas, sobre documentos bancarios, sobre tablas de amortización y todas estas cosas. Y lo que yo casi valoro, si no igual, o sea, casi igual o más, es la integración en un equipo. El alumno forma parte de una cadena. Las empresas, los trabajadores de una empresa son eslabones de una cadena. Entonces, el alumno cuando utiliza esta metodología es un eslabón en esa cadena. Y ese sentimiento de pertenencia, ese darte cuenta de que un error de un trabajador repercute en el trabajo de todos los compañeros. Estas no son aptitudes, son actitudes con C que se adquieren cuando tú trabajas, te sumerges en este tipo de formación práctica, ¿vale? Entonces, como veis, tiene muchísimas ventajas sobre la formación más tradicional. Ahora quería hablaros de con qué se puede impartir esta metodología. Esta metodología no la hemos inventado nosotros, ni mucho menos, se utiliza desde hace mucho tiempo, sobre todo en la formación reglada, en las asignaturas de empresa en el aula y de simulación empresarial. Y la metodología no es nueva, pero ¿qué ocurre? Con el sistema tradicional, las empresas, digamos, comercian entre ellas, es decir, yo soy profesor, tengo un aula, creo 7, 8, 10 empresas, bueno, o mis alumnos crean 7, 8, 10 empresas, comercian entre ellos, todo queda encerrado en el aula y el profesor hace de gerente, como el papel principal de gerente, pero también tiene que hacer de banco, tiene que hacer de proveedor externo, porque a cada empresa le tienen que surtir su almacén. Y entonces eso, digamos que ese papel lo tiene que tomar el profesor. El profesor tiene que pasar a generar facturas de proveedores para que los alumnos llenen albaranes y facturas, para que llenen su almacén y contabilicen facturas de mercadería, ¿vale? También tiene que hacer de cliente externo, porque claro, los alumnos comercian en el aula entre ellos, pero en un momento dado pues puede que haga falta carga de trabajo, ¿no? Porque si hay 7 empresas en el aula, llega un momento que se hartan de comprarse unos a otros. Entonces, el profesor tiene que hacer de cliente de una hipotética empresa externa que les compre también, con lo cual tiene que ponerse a hacer pedidos. Luego también tenemos, por otro lado, los servicios exteriores. En el departamento de contabilidad, aparte de llegar facturas de compras y ventas del área comercial, deben llegar facturas de suministro, todo lo que son servicios exteriores, luz, agua, seguros, impuestos municipales, asesorías, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, esto también recae en el profesor. Este sistema tradicional, la metodología es la que os he explicado, solo que primero se queda el mercado encerrado dentro del aula y segundo, el profesor pues tiene una sobrecarga de trabajo porque tiene que desarrollar muchos roles, ¿vale? ¿Cómo sería con una plataforma de simulación como la nuestra, ¿vale? Que ahora la enseñaré un poquito cuando acabe esta parte. Con esta plataforma, con nuestra plataforma, se puede comprar y vender a empresas fuera del centro. La red de empresas, digamos aquí la simulación da un salto fuera del aula, ¿vale? Hay empresas de distintos centros que comercian y cada centro, cada alumno que entra en la plataforma ve esa red de empresas completas, con lo cual el micromercado encerrado en el aula salta fuera y se convierte en un gran mercado, donde hay muchísima variedad de empresas que, digamos, recrean más cercana a la realidad
que si nos ceñimos a un aula con siete empresas, ¿vale? Tiene también, si mira, en nuestra plataforma tenemos un módulo de correo, con lo cual permite a los alumnos comunicarse por correo, un correo profesional, no tipo Gmail, Yahoo y demás, que es lo que se suele usar en la simulación más tradicional, ¿vale? Un correo electrónico tipo Outlook, en el que, bueno, se organiza la información con los archivos adjuntos y que queda todo dentro de la plataforma. Los bancos. El módulo bancos da muchísimo trabajo al profesor, porque el profesor tiene que hacer movimientos bancarios, normalmente se hace en una tabla Excel donde se van poniendo las entradas, las salidas de dinero, se tienen que generar documentos que simulen a los bancarios de cuando se hace una transferencia, cuando se emite un pagaré, cuando nos cargan un recibo. Esto la plataforma lo hace de forma automática, como luego veremos, ¿vale? Entonces el alumno hace la gestión como si tuviera un banco online real. Y el banco pues hace los movimientos como en la vida real, ¿vale? Los acreedores, el profesor no tiene que emitir facturas de servicios exteriores como hemos comentado antes, ¿vale? Sino que esto el profesor lo programa en el sistema y cada X tiempo, según lo que el profesor decida, pues esta documentación va a llegar al correo correspondiente, en este caso al alumno de contabilidad. Luego también tenemos un módulo de proveedores y clientes ficticios, con lo cual le quitamos también al profesor la tarea de generar actividad comercial de forma automática si fuera necesario. Él configura lo que quiere que la plataforma emita y los alumnos, en el caso de proveedores, los alumnos de compra y en el caso de clientes, los alumnos de venta van a recibir esos pedidos o van a recibir esos albaranes y facturas de forma automática como si fuera una empresa más detrás de las que hay alumnos, pero es el profesor el que está generando esa actividad extra. También tenemos los archivos en la nube, un momentito, perdón, que me he ido de ficha. El archivo en la nube, que es para enseñar al alumno a organizar la información de forma digital. Puede guardar facturas, albaranes, pedidos, toda la documentación en el disco duro de su ordenador, pero también puede guardarlas en la nube, porque eso es además algo que ya cada vez hace más la empresa. Y compartir esta información con otros alumnos. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta plataforma online? Bueno, como os he dicho, la principal es que la simulación sale del aula, da un salto fuera del aula, genera menos trabajo para el profesor, porque hay muchos módulos que, digamos, suplen esos roles extras que el profesor tiene que hacer con la metodología más tradicional. Hay operaciones que se pueden sistematizar, ojo aquí, porque yo no soy partidaria de sistematizarlo todo, porque si no el alumno no trabaja. O sea, se trata de quitar trabajo al profesor, no quitar trabajo al alumno, ¿vale? Y todo es mucho más real. Se genera documentación real, como hemos dicho antes, a través de la plataforma salen documentos bancarios, todo automático, de manera que el alumno, como siempre, recalco mucho, se enfrenta a documentación real, ¿vale? El trabajo termina fluyendo por sí solo, lo digo por mi experiencia. O sea, los alumnos cuando empiezan con la simulación de empresa, tanto con la metodología como con nuestra plataforma, cuando ya se sumergen en ella, el alumno llega a un momento que se lo cree todo. Es decir, le duele hasta el dinero que tiene en el banco y se quedan un ratito más y no se van del aula porque han quedado con un cliente en que le iban a mandar el albarán. Os lo digo por mi propia experiencia, que el alumno se lo termina creyendo, ¿vale? Entonces, una vez que él se sumerge, el trabajo se genera solo, porque los pedidos llegan, los albaranes, ellos generan los albaranes, cuando hay un error el alumno de otra empresa lo detecta y lo reclama, con lo cual el profesor entonces sí que empieza a hacer ese rol principal, que es el que tiene que hacer, que es de gerente, ¿vale? Y muchas más cosas. Bueno, de esta presentación, estas dos presentaciones, la primera parte, como os comenté, hemos visto que habría que hacer antes de comenzar la simulación. En la segunda parte hemos visto lo que es la metodología en sí y ahora me gustaría enseñaros un poco la plataforma, ¿vale? Un momentito nada más. Esta plataforma que es nuestra plataforma online de simulación de empresa, no necesitas instalar nada, es solamente tienes que tener conexión a internet y un ordenador con un navegador actualizado para Chrome, Mozilla, el que queráis, ¿vale? Como digo, no hay que descargar nada porque entráis en nuestra página web y entráis en la plataforma SimulaRed, ¿vale? Y directamente os vais a la ventana del logado y entráis.
que no necesitáis descargar nada, ¿vale? Que entráis en nuestra página web y directamente en este menú entráis en la plataforma Simular Red, os logáis con las claves que os diéramos y entraríais aquí. Yo ya tengo abierta una. Es un perfil de profesor, como os comentaba, porque cuando entra un alumno hay ciertas cosas que no ve, que ahora os indicaré lo que es. ¿Vale? Aquí, bueno, tenemos el escritorio donde nosotros solemos mandar alguna notificación, si hay algún cambio en la plataforma o si se incorpora un nuevo centro, lo que sea, ¿vale? Aquí es donde desplegaríamos para cambiar de empresa, ya que somos profesores y gestionamos varias empresas, no tenemos que salirnos. Está el módulo de gestión de usuarios, que es donde nosotros damos de alta a nuestros alumnos y los cambiamos de rol, ¿vale? El sistema de rotaciones que os expliqué, pues si este alumno, por ejemplo, este alumno ahora mismo está en contabilidad, ventas y compras, pues simplemente si lo quiero poner en recursos humanos, pues picaría aquí y quitaría esto, ¿vale? Esto sería desde gestión de usuarios, es donde yo organizo los roles de mis alumnos, ¿vale? La red de empresa, que es lo que os comentaba, aquí el alumno cuando entra, esto lo ve el alumno igual que vosotros, bueno, el módulo gestión de usuario el alumno no lo ve, porque él no se va a cambiar de rol, eso lo hace el profesor, ¿vale? Red de empresa sí lo ve tal y como lo estamos viendo aquí. Entonces el alumno tiene aquí un montón de empresas con las que comerciar. Todas estas empresas, o casi todas, son empresas detrás de las que hay alumnos, de nuestro centro y de otros centros. Con lo cual, pues como podéis comprobar en la última vez que estuvimos trabajando, pues fijaros todas las empresas que se crearon y más que hay por aquí, ¿vale? Entonces, ¿esto qué produce? Pues que se den, la casuística que se da es muy cercana a la realidad, ¿vale? Aquí el alumno puede buscar, por ejemplo, si quiere una papelería, puede hacer un filtro y buscar papelería, ¿vale? Puede visualizar los datos de la empresa, visualizar los datos, puede ver el catálogo. Los catálogos están publicados. Una cosa que se me ha olvidado comentaros del catálogo, cuando los alumnos crean el catálogo, os aconsejamos que luego lo pasen a PDF, que lo hagan en un procesador de texto, una hoja de cálculo, pero luego que lo pasen a PDF, porque, digamos, primero que es más profesional y segundo que así evitamos manipulaciones por error, que algún alumno pues cambie precios y demás, ¿vale? O que nos borre artículos, porque por error los archivos que se abren y son manipulables pues tienen ese problema, ¿vale? Entonces, en la red de empresas, los alumnos pueden ver qué empresas tienen, los datos de contacto, cómo contactar con ellas y pueden visualizar sus catálogos para la hora de hacerle pedido. Tenemos el módulo correo, que también lo ve el alumno, con la salvedad de que yo como profesor veo todos los departamentos, es decir, yo puedo entrar a ver qué está recibiendo y qué está enviando el alumno de compra, el alumno de venta. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues que podamos nosotros observar, pues por ejemplo, cómo se expresan por correo electrónico, o si un alumno va a hacer una reclamación de un cobro, cómo se ha expresado para reclamar ese cobro, en fin, para hacer nuestras funciones de gerente, ¿vale? El alumno, ¿qué es lo que vería? Pues un alumno de compra solo vería estas bandejas de entrada y salida de compra, ¿vale? El alumno de contabilidad solo vería entrada y salida de contabilidad, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué más? El mercado ficticio, ¿vale? Aquí es donde se genera, este módulo no lo ve el alumno. Aquí es donde el profesor, cuando lo estima oportuno, puede hacer de cliente de mentira, digamos, ficticio, de proveedor ficticio, y a los acreedores ahora lo explicaré. Entonces, nosotros damos de alta aquí el catálogo de nuestros artículos, los damos de alta aquí, ¿vale? Y entonces, si el profesor, por ejemplo, ve conveniente, crea tres clientes o 2 clientes y esos clientes le van a hacer pedido a nuestros alumnos de venta, ¿vale? Yo configuro un pedido, lo puedo programar incluso, es decir, yo creo un pedido que es este y le puedo decir al sistema que se repita, por ejemplo, pues todos los lunes durante 4 semanas. Entonces, cada lunes el alumno de ventas va a recibir este pedido en su bandeja de entrada como si se tratara de una empresa más de la red. El alumno va a ver esta empresa en la red como las demás, con lo cual no tiene por qué saber que es el profesor el que está generando esta documentación, ¿vale? Entonces yo programo esa serie de pedidos y el sistema se encarga solo de mandar esos pedidos. En el caso de proveedor, pues sería desde el otro punto de vista, ¿vale? Un alumno hace un pedido de mercancía para surtir su almacén, ese pedido, como somos nosotros sus proveedores, nos llega a nosotros, a gerencia, y luego nosotros introducimos la información del pedido en el sistema y el sistema solo genera al varán y a los 3 días la factura.
y se la envía a la bandeja de entrada del alumno, en este caso de compra, ¿vale? Entonces, está todo bastante automatizado con la idea de quitar estos roles que hace el profesor en la metodología aplicada de forma tradicional. Y luego tenemos el módulo de acreedores, que sería para el caso de los servicios exteriores. Tenemos suministro de agua, notaría, seguros de inmueble, alquiler, un abogado, teléfono móvil, seguro de vehículo, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el profesor? Pues simplemente entra aquí y dice cuándo quiere empezar a recibir facturas de agua, por ejemplo, con qué periodicidad quiere, pues cada 7 días, y dónde quiere que le carguen el recibo, pues por ejemplo por el Banco Sol, ¿vale? Entonces el sistema automáticamente cada 7 días le va a mandar, en este caso al alumno de contabilidad, le va a mandar automáticamente una factura, con unos importes que van a variar de forma aleatoria entre unos márgenes que nosotros hemos establecido, para que no sean todas iguales, ¿vale? Y el alumno va a ir recibiendo esta documentación. Cuando el profesor estime que hay mucha sobrecarga o simplemente que, por ejemplo, el impuesto sobre vehículo de tracción mecánica, pues lo activa y una vez que se genera lo puede desactivar para que no llegue, o puede activarlo como tengo yo hecho aquí, para cada 300 días, para que solo se genere una vez, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos el módulo tarea. Este módulo lo pensamos sobre todo para la formación semipresencial. La idea es que el profesor en la distancia pueda organizar tareas para sus alumnos, ¿vale? Por departamento, revisarlas y hacer un seguimiento de las mismas, ponerle observaciones, si hay errores, digamos, rechazar la tarea si no está bien realizada, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea era en formación semipresencial, pero ahí tenéis la herramienta para lo que queráis. Hay profesores, de hecho, que en formación reglada lo están utilizando simplemente para detallar las tareas que tiene que hacer cada alumno cada semana. Y ellos se organizan así de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí esa herramienta que sería como un calendario para organizar tareas para vuestros alumnos, ¿vale? El archivo en la nube que os comentaba, ¿vale? Hay unas carpetas básicas por departamento. El alumno de compras solamente vería su carpeta. Nosotros somos profesores, con lo cual las vemos todas y podemos, pues, echar un vistazo a lo que están guardando los alumnos, ¿vale? Podéis usarlo tanto para guardar la documentación de la simulación como para guardar copias de seguridad, por ejemplo, o lo que queráis, ¿vale? Es un archivo en la nube. Se pueden crear carpetas que serán visibles para todos, por si queréis, por ejemplo, crear una carpeta con la documentación, con el logo, las escrituras, por si queréis que eso sea accesible para todos, etcétera, ¿vale? Y aparte, pues, están las carpetas del árbol base de departamento. Y luego tendríamos el módulo de banco, ¿vale? Tenemos el Banco Sol y el Banco Al-Ándalus. Tenemos dos bancos. Voy a logarme en uno. Esto pretende ser un banco online, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos es el extracto bancario de movimiento, ¿vale? Tenemos las tablas de tarifas, donde el alumno puede comprobar qué le cuesta cada operación que realice en cada banco. Por supuesto, las tarifas son distintas en el Banco Sol y en el Banco Al-Ándalus, ¿vale? Entonces, el alumno, pues, debe aprender debe saber que si una transferencia es más cara por un banco que por otro, pues acostumbrarse a hacer las operaciones por uno, ciertas operaciones por uno y ciertas operaciones por otro. Porque en la vida real las empresas nunca trabajan con un banco nada más, ¿vale? Aquí tenemos el menú operaciones, que esto también lo vería el alumno. Aquí el alumno puede generar recibos, es decir, si un cliente hay que cobrarle por recibo, pues aquí realizaría esa remesa de recibo, llevaría esos recibos al banco y el banco automáticamente, llegado el vencimiento del recibo, generaría el abono en nuestra cuenta, el cargo en el cliente y la documentación se la enviaría automáticamente al alumno de contabilidad, ¿vale? También podemos devolver un recibo que estimemos que ha sido debidamente cargado en nuestra cuenta. Podemos realizar transferencias y traspasos, pues formulario típico de transferencia donde ponemos el IBAN y todo lo demás. Y aquí hay un listado de transferencias que se han emitido con sus conceptos y demás. Tenemos cheque y pagaré, ¿vale? Los cheques, una diferencia entre cheque y pagaré es solamente que tiene fecha de vencimiento, el funcionamiento es igual, ¿vale? Os enseño, por ejemplo, los cheques. Tenemos un talonario de cheques, esto sería como una chequera virtual, ¿vale? Todos los cheques que vamos emitiendo se van listando aquí con su concepto, el importe. También el sistema nos avisa de si ha sido ya remesado o no, es decir, si cuando nosotros hemos enviado este cheque a la otra empresa, esta empresa lo ha llevado al banco o no, o si vemos que no nos lo cargan, bueno, pues por reclamarlo o lo que sea, ¿vale?
Los cheques cuando generamos un cheque se genera un PDF que el alumno en este caso pues tendría que enviarlo a la empresa correspondiente, ¿vale? Tiene un formato parecido a los de la vida real. También en el módulo cheque y en pagarés igual, podemos tanto emitir, como hemos visto, como remesar. Es decir, en el caso contrario de que a mí me envíen un cheque para pagarme, pues yo lo remeso al banco, el banco me cobra mis comisiones y al igual que las transferencias y que lo recibo, se genera el movimiento en el caso del cheque inmediato y en el caso del pagaré al vencimiento o si es al descuento, por eso sí quería enseñároslo. En el caso de los pagarés se pueden remesar en gestión de cobro y al descuento, ¿vale? Entonces el sistema automáticamente, llegados los vencimientos o cuando ocurran las cosas, pues genera la documentación y los movimientos bancarios. Y también podemos hacer un pago de nómina, ¿vale? Para esto viene bien para el Departamento de Recursos Humanos. Este módulo de movimiento no lo ve el alumno. El objetivo es que el profesor pueda crear movimientos bancarios de forma manual, sea para hacer movimientos como el pago de seguros sociales, si concedemos un préstamo a los alumnos, pues abonar el préstamo y luego generar las cuotas, comisiones bancarias o incluso crear una incidencia, es decir, un cargo erróneo para que el alumno lo detecte. Y también podemos programar. Es decir, yo puedo decirle al sistema que quiero que una vez a la semana o una vez al mes me cobre una comisión de mantenimiento de 1 euro. Entonces lo programo y ya me olvido. Y una vez al mes el sistema hace el movimiento bancario de cargo y manda el documento al alumno de contabilidad, ¿vale? También es muy útil en el caso de las cuotas de los préstamos, como os he comentado. Yo le hago el abono al alumno del préstamo concedido y luego programo las cuotas. Y todos los lunes, por ejemplo, pues le aparece el cargo en la cuenta y yo no tengo que hacerlo manualmente, sino que lo programo y me olvido, ¿vale? Bueno, pues este sería el funcionamiento así un poco por encima de nuestra plataforma. Vamos a vernos de nuevo. Me encantaría que si tenéis dudas que plantearme o queréis comentarme cualquier cosa, yo os he ido mandando recordatorios desde mi correo electrónico, pues podéis plantearme las dudas que queráis a través de ese correo electrónico que os responderé lo antes posible, ¿vale? Espero que la próxima vez podamos chatear, que es lo que yo quería, que las dudas que os surgieran pudierais plantearlas sobre la marcha, pero no os preocupéis que ya os digo, que si me enviáis por correo electrónico vuestras dudas, yo os responderé a la mayor brevedad posible. Espero que os haya servido, espero que no os haya aburrido demasiado y espero volver a hacer más webinarios de este tipo y que os inscribáis. Muchas gracias por venir y encantada de haberos hablado. Adiós.